Que el Señor les bendiga, hermanos, en este momento. Es una bendición compartir con usted una experiencia en la cual el Señor me ha entregado para su pueblo. En esta ocasión quiero hacer énfasis en que no busco fama, no busco grandeza, busco solamente exaltar el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es César Aquiles Sandoval. Voy a compartir con ustedes una experiencia que el Señor me ha entregado el 27 de agosto del año 2020. Es una experiencia muy fuerte para su pueblo, una experiencia al escuchar. Vamos a ser partícipe y usted le pido en el nombre de Jesús que se examine conforme a lo que el Señor me ha entregado. El 27 de agosto del año 2020 yo me encontraba orando delante de la presencia del Señor a eso de las 3 de la mañana, cuando de momento, al llevar ya un tiempo orando, el Señor me sorprendió cuando comencé a ver algo muy espectacular, algo muy sorprendente, lo cual nunca había visto en mi vida. Comencé a ver en lo espiritual algo muy sorprendente, la cual el Señor me permitió ver en ese momento, con los ojos espirituales. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo fue llevado al cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Fue así. Comencé a ver algo muy sorprendente, una luz que no me dejaba ver muy bien. Comencé a verme que yo estaba de rodillas, como en un salón, y aquel que venía caminando venía hacia mí. Yo solamente de largo comenzaba a observar que era una sola luz, muy brillante. Mientras se acercaba y se acercaba, comenzaba a observar que ya no era una sola luz. Comenzaba a ver que venían dos en un solo. Comenzaba a observar aquellos dentro de la luz. Era como una pelota que se envolvía. Y adentro de esa pelota llena de luz venían dos dentro de ahí. Comenzaba a observar que era muy brillante y comencé a caer al suelo, cuando de momento aquellos dos hablaron en una sola voz. Cuando comencé a escuchar, dije yo, pero yo nunca he visto algo así. Cuando comencé a observar, nuevamente ya estaban frente a mí. Uno y el otro se enlazaban. Y esos dos, como dice la Biblia, que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces así fue ese momento. Ya estaba la luz frente a mí y yo me sentía, hermano, de una manera mal. Y lo primero que me dijo, aquella voz sorprendente como de muchas aguas y a la vez de dulzura, pero a la vez aquella voz como de relámpagos, como que me querían matar. Y me dijeron, siervo inútil, ¿qué es lo que estás haciendo por mí ahí en la tierra? Yo te he mostrado experiencias, pero así como te las he mostrado, no significa que ya tienes la salvación comprada. Aquella voz sentía como que me iba a destruir. Y yo miraba que eran dos que estaban dentro de aquella pelota, pero estaban frente a mí. Y yo me miraba de una manera arrodillado, postrado en tierra y llorando. Yo no podía hacer nada en ese momento porque sentía que aquella voz me iba a destruir, sentía que aquella voz me iba a matar. Y yo solamente lloraba y lloraba. Cuando quise ver quiénes eran aquellos, cambió la forma de hablar, ya con diferente tono. Me dijeron, te vamos a mostrar una experiencia más, para que vayas y cuentes todo lo que vas a ver, para que miren que a mí nadie me puede burlar. Quiero decirle, hermano, que aquellos dos que estaban ahí unidos en una sola pelota resplandeciente de luz brillante, era el Espíritu Santo y el Señor Jesús que estaban dentro de esa pelota. Y sentía primero que me iba a matar, sentía que aquella voz me iba a destruir, pero después cambió la voz, ya una voz de dulzura. Y me dijeron, levántate de ahí, levántate, siervo inútil, porque esta experiencia la vas a declamar y la vas a decir tal como te la vamos a decir, tal como te la vamos a mostrar, cosa por cosa la vas a decir.
Y de momento me sentía muy mal. Ellos estaban al frente de mí. Comencé a observar sus pies, unos pies con unas sandalias muy hermosas. Y me comencé a observar aquellos pies, unos agujeros de como que le habían traspasado unos clavos a uno de ellos. Y aquella vestidura blanca, resplandeciente, estaba allí. Y dije yo, ciertamente este es el Cordero de Dios inmolado, que está aquí frente a mí, diciéndome estas cosas. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo me di cuenta que Él era, y me di cuenta porque tenía las heridas de los clavos traspasados allí en los pies de Él. Cuando miré y observé, comencé a observar que ya ellos me agarraron. Mi vestidura, la primera, miré que estaba negra, manchada. Y quiero contarles esto, que yo recientemente me sentía que solamente porque había tenido una que dos experiencias con el Señor, ya decía yo en mi corazón, ciertamente ya soy salvo, ciertamente no necesito ir a la iglesia y congregarme, ciertamente no necesito orar, ciertamente no necesito ayunar, porque ya soy salvo y el Señor me ha mostrado el infierno y el cielo. Quiero decirle, hermano, que ese es el engaño más grande que tiene el hombre. Ese es el engaño más grande que tiene la humanidad en decir, el Señor me mostró el cielo y el infierno. El Señor me mostró los juicios de Dios que vienen a la tierra y ya soy salvo porque lo estoy diciendo. Ese es el error más grande que el hombre puede decir en su corazón, en su vida y decir, ya soy salvo. La palabra de Dios dice, escúcheme, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que podamos ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y miré en aquella ocasión cómo aquella vestidura negra, cómo aquella vestidura manchada comenzó a ser limpia por la sangre del Cordero de Dios. Comencé a ver que aquella vestidura negra comenzó a emblanquecerse y a ser una vestidura resplandeciente y hermosa. Mi semblante comenzó a cambiar de triste y lloroso a un semblante alegre, porque sabía que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba frente a mí y me había perdonado mis pecados. Yo solamente lloraba en aquel momento, pero aquel semblante se convirtió de semblante de lloro a un semblante alegre y hermoso. Es algo extraordinario. Vamos a continuar, me dice, pero esta vez vas a llevar la palabra tal como te la vamos a decir. Dile a mi pueblo que sin santidad nadie me verá. Esa fue una de las frases más contundentes. Dile a mi pueblo que yo vengo pronto, yo vengo en breve. Dile a mi pueblo que no esté diciendo en su corazón, me voy a preparar. Dile a mi pueblo que esté preparado porque yo ya vengo. Ve y dile a mi pueblo que ya la trompeta está a sonar y que pronto partirán a este lugar que te vamos a mostrar nuevamente. Ve y dile a mi pueblo que yo soy el que soy y que no hay otro fuera de mí quien salve. Que no se vayan a lo que ellos están clamando en su corazón. Porque vanidad de vanidades son las cosas terrenales. Dile a mi pueblo que pongan los ojos en mí, que yo soy el autor y consumador. Que todas las cosas que yo he preparado las tengo por toda una eternidad para mi pueblo santo que voy por él. Palabras del Señor en aquel momento me alegraron de una manera extraordinaria, que en mi corazón sentía alegría, sentía paz, sentía tranquilidad al ver lo que me estaba diciendo aquella voz que me levantó y cambió mi vestidura negra manchada en una vestidura resplandeciente. Quiero decirle que si así está su vida, hoy puede usted venir a los pies de Cristo y decir, ciertamente Jesús es el Señor. Vamos, porque te vamos a mostrar muchas cosas.
Y comencé a andar con aquella pelota resplandeciente, una luz brillante que estaba ahí. Y adentro estaban dos, mas yo no los podía ver su cara, solo escuchaba su voz de trueno y relámpago a la vez, y a la vez de ternura. Comencé a observar algo muy brillante, un lugar en el cual comencé a ver donde estaban muchas sillas, muchas mesas, en la cual comencé a observar aquel lugar. Todo bien preparado, todo bien adornado. Ahí ya no habían ángeles que estaban preparando, sino que ya todo estaba preparado. Aquel lugar muy hermoso, resplandeciente. Aquel lugar donde miré sillas, miré nombres en las sillas. Comencé a observar la mesa muy grande. Comencé a observar el principio, mas no el final. Comencé a observar que aquel lugar es resplandeciente y hermoso, adornado. Comencé a observar muy hermoso aquel lugar, palabras que no tengo cómo describir la grandeza que miré en ese momento. Una luz muy brillante que estaba ahí alrededor de ese lugar. Como si se fuese a celebrar alguna boda, así estaba ese lugar, muy hermoso. Palabras que lo puedo decir para explicarle a usted. Comencé a observar como que se fuesen a sentar millones y millones de personas en aquel lugar. Comencé a observar sillas por un lado, sillas por el otro lado. El aspecto de las sillas eran como de reyes, pero también aquellas sillas eran muy hermosas porque esas sillas estaban hechas por la mano de Dios y eran hechas de oro puro, resplandeciente, como de reyes. Comencé a observar también aquel momento muy hermoso, como en aquella mesa estaba ya los manteles ya listos, brillantes. Comencé a observar platos, comencé a observar copas, comencé a observar frutas, diferentes posiciones. Y es ahí cuando el Señor comenzó a decirme ciertas palabras. Este es el lugar, me dijo el Señor, donde yo voy a recibir mi iglesia, donde yo voy a recibir a mi novia para ser presentada ante el Padre. Y aquí vamos a comer juntos, vamos a celebrar juntos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le voy a presentar la iglesia, mi novia amada, a mi Padre. Le voy a decir: Padre, aquí está la novia que yo fui a morir por ella. Aquí está la iglesia. Aquí está, oh Dios. Y es ahí cuando el Padre va a celebrar junto con todos. Ahí juntos el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia amada por la cual yo pronto voy a la tierra. Mira, lee allí en cada uno de esos lugares donde se van a sentar. Comencé a observar en el espaldar de cada silla nombres de siervos y siervas de la tierra. Y siervos y siervas que ya han partido con el Señor. Comencé a observar y en la primera que observé decía, era un nombre de un pastor que recientemente falleció de aquí de la tierra. Y aquel nombre decía Jesús Aparicio. Era una silla muy grande, muy espaciosa. Comencé a observar que ya estaba listo ahí. Luego comencé a observar otra silla, en la cual tenía otro nombre, y decía Ofelia Yolanda Sosa. Luego comencé a observar otra silla, tenía otro nombre, y decía Santos López. Luego comencé a observar otra silla, y decía otro nombre, y decía Arnoldo Sandoval. Luego comencé a observar otra silla. En aquella silla tenía otro nombre y decía Brenda Giselle Sandoval. Y yo le dije al Señor: Señor, pero yo quiero saber dónde está mi puesto, dónde está mi silla. Y quiero saber y quiero que tú me la muestres, oh Dios. Comenzamos a avanzar y me dice: lee ahí en esa silla. Y me dijo: léelo. Entonces comencé a leer y decía César Aquiles Sandoval. El hecho de que el Señor me haya mostrado esos nombres ahí no significa que su nombre no está ahí.
también está ahí. Simplemente usted sea firme, sea fiel ante el Señor y verá la recompensa de Dios que Él tiene. Yo me preguntaba, Señor, pero a pesar de cómo había sido y cómo he dudado en mi corazón, tú tienes misericordia y me has puesto un nombre allí, me has puesto un puesto aquí. Es que me dijo el Señor, mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Grande es mi misericordia para los que están vivos. Ve a la tierra y cuenta esto. Comencé a observar más sillas. Aquellas sillas tenían nombres y nombres y nombres. No los puedo decir todos en este momento, pero yo sé que su nombre está ahí si usted le es fiel al Señor. Comencé a observar otro nombre, y ahí estaba un nombre que decía Aida Carrillo. Ahí estaba otro nombre en otra silla que decía Benjamín Solórzano. Y comencé a observar diferentes nombres, diferentes apellidos de pastores, de siervos del Señor, de evangelistas que estaban ahí, que aún unos nombres no los recuerdo, pero otros nombres sí los recuerdo. Comenzaba a observar la grandeza de Dios muy gigante en aquel momento, en aquel lugar. Una mesa inmensa a lo largo, que no lo puedo describir cómo es de grande. Le miré el principio, pero no el final. Entonces, en ese momento, dijo el Señor, vámonos de aquí, porque tengo algo más que mostrarte. Recientemente, un hermano mío de carne se casó con su esposa, la que ahora es su esposa. Y ellos pues tenían ese anhelo de que querían tener un hijo. Pues su esposa recientemente había quedado embarazada, entonces sufrió un aborto prematuro. El niño pues que iba a tener recientemente pues no lo pudo tener. Y quiero contarle esto para testimonio, porque comenzó el Señor y me llevó a un lugar donde pude ver muchos niños jugando, donde pude ver muchos niños que estaban ahí en ese lugar. Entonces miré que estábamos al frente de una niña como de unos 8 años de edad. Comencé a observar a aquella niña muy hermosa. Comencé a observar que estaba agarrada de la mano de otra niña jugando. Cuando de momento miré que su cabello era un cabello liso, un cabello que le llegaba hasta abajo de la cintura de ella. Arriba, en la parte de arriba tenía un chonguito que le amarraba color blanco. Comencé a observar el color de piel canela. Comencé a observar su vestidura blanquita y muy sonriente. Cuando miró que llegamos a ese lugar, comenzó ella, sin que nadie le dijera, sin que nadie le llamara, a correr donde estábamos. Comenzó a abrazar a aquel que estaba a la par mía. De momento, sonriente, ella agradeció y le dijo, gracias, Padre, porque ha venido a visitarnos. Y ella muy sonriente, ahí no habían lágrimas. Y comencé a observar que ahí habían muchos juegos para niños, divirtiéndose y niños divirtiéndose en aquel lugar, porque ahí no hay lugar para personas que estén tristes o niños que estén tristes. Todo es diversión. Comencé a observar que aquella niña comenzó a abrazarlo y el señor que estaba adentro de aquella pelota resplandeciente comenzó también a abrazarla y a sonreírse, porque yo le escuchaba la sonrisa que emanaba de su boca. Entonces, lo que me dijo el Señor, yo tenía que dar duda también de quién era ella, porque ella era muy amorosa, era muy sonriente, y me dijo, esta es la que iba a ser hija de tu hermano. Ve y cuéntale a tu hermano que aquí está su hija.
y que está en un lugar lleno de alegría. Pues entonces mi hermano aquí en la tierra esperaba que fuera un varón, y él pues le había puesto hasta nombre, porque esperaba que fuera un varón. Y le pusieron un nombre pero de varón, mas no tenían el nombre de mujer, o sea, de niña. Entonces, cuando estábamos al frente de aquella niña, simplemente me dijo unas palabras el Señor y me dice: ve y dile a tu hermano que le pongan un nombre a esta niña y que me lo dicten a mí allá en oración, para así ella que tenga un nombre representado aquí en el reino de los cielos. Pero fue que me dijo por medio de una especificación de mi hermano. No quiero decir que todos los casos son así, sino que es un caso específico de mi hermano, de carne aquí en la tierra. Y aquella niña comenzaba a sonreírse, y siempre sonreía y sonreía y sonreía. Cuando de momento solamente me mostró eso porque tenía esa duda, nuevamente volvimos donde estaban aquellas sillas y comencé a observar más nombres. Un nombre de un pastor en la silla estaba específico ahí, otro pastor, decía Joel Perdomo. Ese nombre no se me olvida, porque era una silla especial, una silla inmensa, una silla llena de oro puro. Es algo espectacular lo que mira en ese momento. Todas son de oro, pero una silla como la que tiene el pastor Joel no la he visto, jamás. Tal vez hayan más sillas así, de otros siervos, pero yo miré esa silla adornada, bien hermosa. Nombres y nombres comenzaban a estar en aquellas sillas que no recuerdo ya algunos nombres, pero si el Señor me permitiera otra experiencia nuevamente con Él, le pediría al Señor que me mostrase más nombres, o que me recordase más nombres, para yo decirlos. Entonces comenzó a decir el Señor: mira, yo le he dado experiencias a muchos. Ellos están compartiendo sus experiencias. Les he dado visiones, les he dado revelaciones. Han venido y han estado aquí conmigo. Y ellos han querido quedarse, pero no, yo les he dicho que no, porque tienen que ir a la tierra y contar todo. Asimismo te digo a ti, no puedes quedarte en este lugar, no puedes quedarte porque tienes que ir y decir este mensaje. Ahí en la tierra está ocurriendo algo que a mí me está lastimando al ver cómo la indiferencia se está llegando a mi pueblo. Por eso dice mi palabra, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y sigue pereciendo mi pueblo. Esos que yo les he dado experiencias están creyendo que pueden venir y decirme: Señor, dame experiencias. Sígueme dando experiencia. Oran por eso, mas no oran por santidad, mas no oran por mi pueblo, por mi iglesia, mas no oran por las almas, mas no oran porque yo los bendiga, mas no oran por soportar la prueba, sino que están viniendo a decirme: Padre, me presento ante ti porque quiero una nueva experiencia. Mi pueblo está indiferente. Mi pueblo me ha cambiado. Y es lo mismo que pasó contigo, me dice. Pero no quiero que sigas en esa indiferencia. No quiero que sigas en eso. Porque mira, muchas almas se están perdiendo. Muchas almas están yendo al infierno. Están yendo al infierno por causa de la indiferencia de mi pueblo. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, y seré el mismo por los siglos de los siglos. Pero la indiferencia que hay en mi pueblo no hace que yo esté con ellos, no hace que yo vaya y sane al enfermo, no hace que yo vaya y derrame de mi unción sobre mis siervos y mis siervas, como dice mi palabra. Mi pueblo en la tierra está yendo a vanidad de vanidades. Dile a mi pueblo que se vuelvan a las sendas antiguas.
Dile a mi pueblo que en mi palabra está las sendas antiguas como deben de seguirla. Que ya solo porque a una persona le di una experiencia, o que le di una visión, o que le di una revelación, no se crea que son salvos, porque no es así. Mi palabra dice que sin santidad nadie me verá. Una experiencia, es cierto, cambia la vida del hombre, pero a quien yo se la doy. Pero también, así como la cambia en bien, así la cambia en mal. Porque ellos ya vienen y dicen, el Señor me dio una experiencia, ya soy salvo. Ellos ya quedan en su corazón, ya miré la gloria de Dios y soy salvo. El hecho de que yo lo haya traído a este lugar no significa que se debe exaltar, significa que se debe humillar, significa que me debe buscar, significa que tiene que dar su experiencia, pero hasta ahí no más. No exaltarse, como muchos lo han hecho. Y me han cambiado también por estar afanados en la tecnología, en la ciencia, que hoy es destrucción en la tierra. Se han afanado en muchas cosas materiales, en que yo quiero ser grande en la tierra. Se han afanado en que yo quiero hacer esto, hacer lo otro en la tierra, pero no me están buscando vanidad de vanidades, como dice mi palabra. Han amado más las cosas del mundo que mi palabra. Han cambiado más mi palabra por la tecnología. Mira, yo te tengo grandes cosas, pero si te humillas, el día que tú dejes de hablar santidad, el día de que tú dejes de decir la verdad y cambiarme por irte a la mentira, a un evangelio de prosperidad, a un evangelio que no lleva a ningún lugar sino más que al infierno, ese día mi unción y mi Espíritu Santo se irá de ti. Pero mientras tú prediques la verdad, tú prediques la santidad, tú prediques lo que está escrito en mi palabra, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo donde quiera que tú estés, y mi Espíritu estará contigo, porque yo soy santo y siempre seré santo. El día que tú me cambies por la prosperidad, ese día mi unción se irá de ti. Palabras que resonaban y resonaban, hermanos. Y le dije, Señor, perdóname, Padre, porque te he fallado. Solamente le pido que usted se examine cómo está su vida. Porque así como el Señor me dio un examen a mí en ese momento, así también examínese usted. Porque no es fácil que el mismo Dios venga y le diga a usted, siervo inútil, ¿qué estás haciendo por mí? Y a mí me lo dijo. Y yo, déjeme decirles que ese momento de que yo tenía en mi corazón de haber dudado de Dios, de tratar de exaltarme solo porque el Señor me había mostrado una que dos experiencias con Él. Y decía en mi corazón, ya soy salvo, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito ayunar, porque ya soy salvo. Es una equivocación y un error tan grande que el hombre puede cometer aquí en la tierra. Voy a pedir cuentas y cada quien me va a tener que dar sus cuentas. Punto por punto, cosa por cosa. Si le di un don a una persona, me va a tener que dar cuenta de ese don. Si le di un talento, me va a tener que dar cuenta de ese talento. ¿Qué fue lo que hizo con ese talento? Si lo multiplicó o si se quedó ahí o le enterró. De ese don me va a tener que dar cuenta si fue un don de sanidad, me va a tener que dar cuenta si yo hice obras por medio de él, cuántas obras hice, cuántas sanidades hice. Si le di un don de profecía, me va a tener que dar cuenta de ese don de profecía. Si fue de parte mía o fue de él que estuvo hablando. Si le di un don de ciencia, me va a tener que dar cuenta de ese don. Si le di un ministerio,
me va a tener que dar cuenta de ese ministerio. Si le di un ministerio de ministro, me va a tener que dar cuenta de a dónde fue a predicar la palabra de Dios, cuántas congregaciones estableció de mi parte él y si mi espíritu estaba ahí. Me va a tener que dar cuenta si fue evangelista, cuántas almas ganó para mí. Me va a tener que dar cuenta si predicó santidad. Me va a tener que dar cuenta si mi unción y mi Espíritu Santo estaba con él. Si fue el ministerio de pastor, me va a tener que dar cuenta de cada uno de los miembros de su congregación. Me va a tener que dar cuenta de cuántas personas fue a visitar, a darle lo que dice en mi palabra. Que así como lo hizo con aquellos pequeñitos, lo hizo conmigo. Me va a tener que dar cuenta el pastor si un alma se descarrió y fue a visitarla nuevamente, a que le dijera, volvamos a la iglesia, volvamos a la congregación, porque Cristo quiere salvarlo. Me va a tener que dar cuenta el pastor de cada uno de los miembros, de sus hijos, cómo los crió, cómo los mantuvo, si los mantuvo en rectitud en el evangelio o los mantuvo fuera del evangelio. Me va a tener que dar cuenta de su familia, me va a tener que dar cuenta de él, me va a tener que dar cuenta de su congregación. No es fácil esas palabras que le resuenen y que salgan de la boca del Señor. Si fue un ministerio de profeta y hablaba conforme a lo que el Espíritu Santo le daba, me va a tener que dar cuenta de eso. Si dio palabras conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia voluntad, me va a tener que dar cuenta de eso. La humanidad está pensando que los ministerios, que los dones, que los talentos son fáciles. Hay que llevarlo, hay que tratarlo, hay que buscarme, hay que ayunar, hay que orar. Buscar las sendas antiguas, dice el Señor. Entonces, fue algo muy tremendo en el cual yo solamente comenzaba a llorar. Yo solamente comenzaba a derramar mis lágrimas. Y mis lágrimas decía, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque he fallado, Dios Santo. He fallado contra ti, he fallado contra mi prójimo, he fallado contra muchas personas, oh Dios. Entonces, el Señor comenzaba a llorar porque le miraba también esas lágrimas que caían de su rostro mientras él decía. No le miraba la cara porque era muy brillante y el Espíritu Santo estaba ahí también junto. Los dos comenzaban a llorar, derramaban sus lágrimas y con tonos sollozos, con tonos de lágrimas, decían, es que yo di mi vida por la humanidad. Ciertamente yo di mi vida por ellos, pero ellos han cambiado, me han cambiado, decía él. Y decía con una voz que ya no soportaba él, ya no, una voz de quejido, pero quejido fuerte, de lloro. Decía, es que me han cambiado, la humanidad me ha cambiado, la iglesia me ha cambiado. Y creen que así van a venir a estar por toda una eternidad conmigo. No es así, no es así, no es así, decía. Entonces comenzó y el Señor estaba llorando, llorando, llorando. No se contenían las lágrimas que salían de él. A veces siento llorar por esas frases, por esas palabras del Señor, pero mejor me mantengo y digo, gracias por darme la fuerza, oh Dios. Gracias por decirme estas palabras a mí, Padre Santo, que me has dicho todo el examen de mi vida y ahora voy a recapacitar, ahora voy a cambiar, ahora voy a ser alguien que te sirva en espíritu y en verdad. Y quiero decirles que he tenido un poco de temor en decir todo esto, porque no es fácil venir y contarles a ustedes todas estas cosas. Pero es necesario para que usted escuche y entienda la voz de Dios, que este siglo, en esta generación, es más perversa que la generación de Sodoma y Gomorra, que la generación de Noé.
Pero este mensaje es para su iglesia, este mensaje es para los redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Esta experiencia es para usted que me está escuchando, para que usted recapacite y venga y diga: ciertamente Dios es el que tiene el control de mí y Él es el que me va a cambiar. En esta tarde, en este momento, en esta hora, gracias damos a Dios por esta experiencia. Quiero decirle otra cosa, que mientras estábamos en aquel momento que el Señor lloraba, el Señor quejándose, ve y dile a los siervos y siervas que yo tengo en la tierra, que yo estoy con ellos, a los predicadores que no dejen de predicar santidad, a los evangelistas que siempre vayan y exhorten, que siempre vayan y digan la verdad, a los misioneros que vayan de lugar en lugar, ahí voy a estar con ellos. A todo ministro que esté en las montañas también estoy con ellos, porque yo soy un Dios omnisciente, yo estoy en todos lados. Nadie me puede engañar. Nadie. Nadie. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Dile a los profetas que profeticen conforme a lo que el Espíritu les está mandando. Que digan palabras conforme a la unción del Espíritu Santo. Dile a los ministros que no se cansen de ir de lugar en lugar a predicar la palabra de Dios. A los evangelistas que sigan hablando la verdad, que sigan ganando almas para mí, porque es grande su recompensa. A los pastores que siempre estén ahí sujetos a la congregación, que siempre estén ahí unidos con la congregación, porque ellos son la cabeza de cada congregación. Porque yo les he puesto ahí para que ellos estén al cargo de cada miembro y cada miembra. Dile que ese es el ministerio, uno de los ministerios más grandes, el de pastor. Entonces él dijo: ya esto es todo, vas a decir estas cosas, yo soy tu fiel testigo, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mira, este mensaje es tan fuerte que muchos te criticarán, que muchos van a decir cosas contra ti, que muchos van a estar contra ti. Pero mientras yo no esté contra ti, tú sigas predicando la palabra tal como está escrita, yo estaré contigo y seré tu fiel ayudador. Pero mi iglesia, la que está redimida con mi sangre, te creerá. En esta tarde, en este momento, en esta hora, quiero hacer una oración por usted, por su vida, por su ministerio, por su talento, por el don que el Señor le ha entregado, sea cual sea de los dones que el Señor le haya entregado, quiero orar por usted. Una oración por la iglesia en general, una oración para que el Señor cambie su vida y la ponga en las sendas antiguas. Padre, gracias te doy. En este momento, Dios, clamo por la iglesia, clamo por cada miembro, clamo por cada pastor, evangelista, ministro, profeta, clamo por cada uno de ellos, oh Dios santo, porque tú eres el santo, santo Dios, y sé que tú vas a cambiar las vidas de los que escuchen esta palabra. Ahora, oh Dios, ministra sobre cada miembro. El Espíritu Santo esté ahí, oh Dios, dando y convenciendo al hombre de pecado. Si está descarriado, dígale: Padre, perdóname, oh Dios, y me reconcilio contigo. Nuevamente renuevo mi voto contigo, oh Dios. Si va a recibir a Cristo, dígale: Señor, acepto a Cristo Jesús en mi corazón. Ahora, oh Dios,
renuncio al diablo y a sus ángeles. Y en esta hora acepto a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y borra mi nombre de los libros, oh Dios. La gloria es tuya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta ocasión.